Noches, estamos aquí una vez más en Tribuna de la Verdad en este lunes cimarrón. Hoy es martes, está todo listo para que usted pueda recibir este contenido cargado de informaciones por parte de este programa en esta poderosa plataforma de la Z101. Nosotros, como siempre, felices, complacidos con el favor de su sintonía. Gracias a todos ustedes que desde las 8 de la noche dicen presente para formar parte de esta mesa, de esta Tribuna de la Verdad. ¿Cómo fue que usted le dijo el primer día, Carlos de Jesús? Tribuna democrática, usted le dijo el primer día. La verdad es que estoy muy feliz por estar aquí en la Tribuna de la Verdad. Eso es así. Yo dije que el primer día que esto era la Tribuna democrática, sí, porque también es democrática. Claro. Es decir, yo no me equivoqué. Es decir, que muchas gracias, país, por estar escuchando la Z101, el principal medio de comunicación de la República Dominicana. Hoy tenemos un contenido bastante diverso, bastante interesante. Un programa dirigido por la experta en comunicación, Joyce, mi amiga, y mi amigo Emmanuel. Buenas noches, Joy Meneciano, buenas noches, Carlos de Jesús, buenas noches a todo el público que sintoniza hasta ahora Tribuna de la Verdad por la Z101. Y hoy es, como tú dijiste, un lunes cimarrón, un lunes accidentado, pero ayer por acá, por esta plataforma, pasamos la entrevista que subimos el viernes con don Carlos Pimentel, director general de Contrataciones Públicas y director ejecutivo del Gabinete de Transparencia y Ética. Y yo quisiera empezar comentando lo que celebramos el día de ayer, que fue el día de Juan Pablo Duarte y 10, dando un mensaje de que Duarte, cuando concibió el proyecto de nación, República Dominicana, era joven. Lo que quiere decir que los jóvenes tenemos el deber, la responsabilidad de mantener nuestra república, pero no solamente en lo concerniente a la protección de nuestra nacionalidad, sino en lo concerniente en ser buenos ciudadanos, en cumplir las leyes, en cumplir con nuestros deberes, nuestras obligaciones, cumplir con dar el buen ejemplo y también aportar a nuestra sociedad desde el espacio que nos toque. Yo creo que la forma en que se honra a Duarte no es con posturas, no es con mensajes en X, no es con mensajes en WhatsApp Story, en Insta Story. Se honra a Duarte con cada actitud, con cada actuación, con cada acción y no se honra cuando vulneramos las leyes, cuando somos antiéticos, cuando le faltamos a la integridad, cuando por acción u omisión somos cómplices, sea por el silencio o por la indiferencia de las cosas mal hechas. Y yo creo que Juan Pablo Duarte Díez, fundador de la República, que lo dio todo por este país, merece que su memoria sea guardada por cada uno de todos y todas los dominicanos y dominicanas, pero sobre todo la franja que tiene la mayor responsabilidad, y no porque sea el futuro, sino porque es el presente, que es la juventud dominicana. Eso es así. La verdad es que estoy totalmente de acuerdo con ese planteamiento, y qué bueno que podemos recuperar un poco el natalicio de Juan Pablo Duarte y hablar de eso en términos, yo diría que hasta políticos, porque eso hizo grande a Juan Pablo Duarte. Ayer el presidente Luis Abinader decía que la mejor forma de recordar a Juan Pablo Duarte es trabajando con transparencia. Un mensaje claro a su tren gubernamental, un mensaje claro a los funcionarios de turno, porque si algo quedó de manifiesto en todo lo que tuvo que ver con la vida de Juan Pablo Duarte fue la rendición de cuentas. Claro. Recuerden ustedes que hasta una vela que no se usó se devolvió en esa rendición de cuentas de Juan Pablo Duarte, que está allá en el Instituto Duartiano. Es decir, que esas palabras sabias del presidente Luis Abinader a sus funcionarios a actuar y trabajar con transparencia, tanto en lo público como en lo privado. Como me decía una vez en un momento doña Milagros Ortiz Bosch, es que tú no tienes dos vidas.
Tú tienes una sola vida y esa sola vida debe ser coherente. Tú no puedes ser una buena persona manejando lo privado y ser una mala persona manejando lo público. Debe ser una vida coherente, y por eso ese llamado del presidente Luis Abinader a sus funcionarios de trabajar con transparencia, la verdad es que es un paso de avance y nos llena de satisfacción ver que podemos contar desde el mismo Poder Ejecutivo con ese tipo de planteamientos, porque ese tipo de intransigencia a todo lo que no sea transparente es lo que queremos y lo que nos acerca a la República Dominicana que soñamos. El día de ayer, hablando también de Duarte, cabe destacar que importantes dirigentes del municipio Santo Domingo Este se dieron cita en el monumento a Duarte, que está en la Avenida Las Américas, que pocas personas saben que ese monumento está ahí, inclusive que hay un anfiteatro bastante chulo, digo yo, que replica un poco a lo que se llama Chabón. Claro, porque está escondidito debajo. Eso está en la Avenida Las Américas, en el municipio Santo Domingo Este, tal cual se llama el municipio, Santo Domingo Este. Entonces, Santo Domingo Este se llama. Entonces, importantes dirigentes como Manuel Jiménez, exalcalde, quien les habla, Carlos de Jesús, nuestro fiscal del Partido Revolucionario Moderno, don Tony Rodríguez y su esposa, estuvieron allá encabezando ese acto, esa ofrenda floral tan importante que es hoy día hablar de Duarte, y que no se vea este comentario como algo que está redundando, como que estamos hablando lo mismo. No, es que Duarte es un referente de sacrificio personal, patrimonial. Duarte sacrificó todo tipo de bienestar, de fortuna, para poder tener hoy una República Dominicana independiente. Entonces, en esa ofrenda, don Manuel Jiménez decía, invitaba a todos los funcionarios de la República Dominicana a imitar ese ejemplo, solamente que imitaran a Duarte, a Juan Pablo Duarte, para hacer las cosas bien. Y también sobre un lema bastante importante, que es que la honestidad aún tiene futuro. La honestidad tiene futuro, y sobre todo en Santo Domingo Este. Mira, y recordar que Juan Pablo Duarte, cuando fundó la Trinitaria, tenía unos 26 años, se dice. O sea que la juventud en la República Dominicana, una juventud comprometida, una juventud que pueda llenarse de oportunidades, que pueda tal vez encontrar en el arte, en la música, en el deporte, oportunidades de crecimiento, pues eso también puede expandir el conocimiento de todos nuestros jóvenes, que muchas veces la diferencia entre las clases sociales son más bien diferencias de oportunidades. He visto programas como 1424 del Gabinete de Política Social, cómo se acerca a nuestros jóvenes en los barrios más vulnerables de nuestro país y cómo le cambia la vida, no solamente con un oficio, no solamente en la profesionalización técnica, sino también encaminarlos hacia oportunidades de empleo. La verdad es que aquí programas como Supérate, esta proliferación de Infotep en todo el territorio nacional, señores, y ni hablar del ITLA, de 2 ITLA pasar a 10. Eso definitivamente marca la hoja de ruta de hacia dónde vamos como país, y esa mirada holística, diría yo, hacia la juventud, de todo lo transversal, todo lo que se necesita para que nuestra juventud se desarrolle. Hemos visto que desde el gobierno se ha hecho todo lo posible para que eso continúe, para que eso pueda desarrollarse en beneficio de esa juventud dominicana tan olvidada. Buenas noches, Ailín. Buenas noches. Así es, y hablando sobre todo de juventud, y bueno, paso a recordar que me decían en un comentario, pero tú nada más hablas de Santo Domingo Este y del Ministerio de Educación, y mañana fuera, ¿verdad? Y a partir de este día tan especial que del natalicio de Juan Pablo Duarte, resaltar la segunda misión del voluntariado cívico al honor del natalicio de Juan Pablo Duarte. Qué
lindo quedó al eso. 100. Esta iniciativa del Ministerio de Educación se realizó este lunes, una jornada cívica y pedagógica nacional para conmemorar el natalicio, desarrollada en el marco de Corazón de Duarte. Segunda misión del voluntariado estudiantil orientada a fortalecer la identidad nacional, los valores y la conciencia cívica en los centros educativos del país. Sí. Además, también se lanzó la campaña Dominicanos al 100, una campaña que busca impulsar el sentido de identidad nacional y sobre todo los valores patrios y cívicos en la República Dominicana. Así que esta fecha tan especial fue un acto de muchos eventos en todo el territorio nacional, reconociendo esa trayectoria y ese legado que nos dio nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Señores, y nuestro presidente, sin independientemente que fuera un día de fiesta, trabajando, ayer recibió la primera cédula digital. Ay, pero sí, aprovechando que ahora tengo el turno y tenía varios días que no podía venir. Ese micrófono es suyo. No podía venir. No podía quedarme con esto. Yo vi unos comentarios la semana pasada que le hacían críticas tanto en la red social X y en algunos medios de comunicación al presidente Luis Abinader porque desconocía un contrato de exploración minera en la cordillera septentrional. Estaban sacrificando y señalando al presidente Luis Abinader porque desconocía eso. Y muy bien que el ministro de Energía y Minas salió a la defensa y aclaró eso. Señores, ¿usted sabe cuántas concesiones mineras existen en la República Dominicana? Entonces, tenemos que ser más objetivos a la hora de emitir una crítica. Usted vive de lo que usted tiene. Si usted tiene, por ejemplo, vive de la ingeniería, es ingeniero, tiene que vivir de la ingeniería, tiene un colmado, tiene que vivir de ese colmado. Si República Dominicana es rica en oro, plata, en muchísimos minerales más, en tierras raras, ¿por qué no podemos explorar? Una concesión de exploración no quiere decir que se va a explotar, siempre y cuando no esté afectada a la ley 6400 y a la ley de medioambiental, la ley sectorial de medio ambiente. 6400 de medio ambiente y 14671 de minería. No, y la 04 también. Hay dos leyes de medio ambiente. Mira, está la que crea el ministerio protegida. Y está también la sectorial, que es la que crea las áreas protegidas. Claro. Es decir, no está violando esas leyes. Entonces, ¿por qué no? Los países viven de lo que tienen. Si tenemos oro, tenemos que vivir del oro. Si tenemos plata, de la plata. Si tenemos tierras raras, de las tierras raras. Claro. Aquí siempre se decía que República Dominicana tenía petróleo, sí, y cuando se hablaba de eso, se hablaba en términos bajos, así como si fuera un secreto de Estado. Mira que allí se exploraba petróleo. Sin embargo, Luis Abinader fue el primero que aclaró todo ese hallazgo. Entonces, lo que quiero hacer un llamado al sector ambientalista y a varios sectores más que todo lo están utilizando para hacer oposición clara y pelada, sin ningún tipo de conciencia, sin saber el daño que se le hace a la República Dominicana. Entonces, ese es un llamado que yo hago desde la tribuna de la verdad, de que en vez de criticar, apoyemos a Luis Abinader para que sigamos descubriendo y explorando nuestros recursos naturales para ver cómo nosotros vamos a seguir construyendo riquezas en el futuro. Bueno, pues la verdad es que sí, ya el ministro de Energía y Minas, el señor Joel Santos, desmintió cualquier tipo de explotación en la cordillera septentrional, como bien. ¿Y qué importa que lo estén haciendo? Bueno, lo que pasa es que hay un histórico también. Muchas de las cosas con las que carga el presidente Luis Abinader, yo hablaba de eso en estos días en cuanto a las alianzas público-privadas, muchas de las cosas con las que carga y de las dudas con las que carga el presidente Luis Abinader es por el histórico con el que carga sobre sus hombros de los gobiernos anteriores, claro, de cómo se hacían tratos por debajo de la mesa y que no beneficiaban en ningún sentido a la ciudadanía dominicana. Entonces esto hay que explicárselo bien, no solamente a los ambientalistas que tal vez
vez pueden que estén en su derecho de levantar la voz en pos del medio ambiente, sino también de los municipios de la zona, de los ciudadanos dominicanos que están preocupados tal vez por lo que te digo, que en el pasado ocurrían ese tipo de cosas. Pero bueno, señores, vamos a entrar ya con nuestro invitado de oro. Entrevista central, invitado de lujo, el señor doctor Hugo Guzmán Bello, quien es asesor del despacho del ministro de Administración Pública, el señor Sigmund Freud, y director de evaluación de la gestión institucional en funciones. Déjenme contarle quién es Hugo. Estratega en gestión pública y desempeño institucional, con trayectoria en el liderazgo de la evaluación del desempeño institucional y la consolidación de sistemas de monitoreo tanto en el sector público como en el sector privado, orientados a la toma de decisiones ejecutivas y a procesos de modernización organizacional. Aguanta ahí, ingeniero industrial, magíster en gerencia en la calidad y productividad y doctor hay que cenar pescado para entender todo eso. En gestión energética. Oye esto, en gestión energética para el desarrollo sostenible, a propósito de lo que tú decías de medio ambiente. Su perfil integra visión ejecutiva, rigor técnico e investigación aplicada, con experiencia en planificación estratégica, diseño de indicadores, evaluación organizacional e innovación. Recibimos con un fuerte aplauso al señor Hugo Guzmán. Muchísimas gracias. Pero su título más importante es amigo de Joyce Melenciano. Y este espacio, Tribuna, claro, la verdad. Claro. Ha pegado. Muchísimas gracias por la invitación. Escuchándolo ahí y hablando sobre el tema de los jóvenes, sí, y hablando de administración pública. Le comento que tiene una estadística aquí, quisiera tenerla un poquito más actualizada, pero de entrada, para el 2023, nosotros teníamos 28% de jóvenes, digamos, en el sector público, donde prácticamente a septiembre del 2019, lo que existía era un 14% de jóvenes en la administración pública. Wow. Lo que significa que en esos 3 años o 4 años prácticamente se hizo un incremento importante de la participación de los jóvenes en la administración pública, obviamente en esta gestión. Y un dato más importante todavía, que en el caso de las jóvenes mujeres representaban prácticamente 83,000 mujeres dentro de todo este, digamos, tren gubernamental. Muy bien. Entonces, nada, aquí estamos totalmente a su disposición para conversar sobre administración pública. Cuando entrábamos ahí, discutíamos en el pasillo de que esto hay que entenderlo un poquito. Sí. ¿Verdad? Y quizá buscar la manera de retirar el tecnicismo. Yo decía que eso del Ministerio de Administración Pública, exacto, en un mundo como este, es decir, hoy día hay que explicarlo bien claro para que la juventud dominicana lo entienda. Y algo bueno que ha traído consigo es que ha enviado un mensaje claro de que la juventud debe de prepararse. Todo joven que aspire a servir al Estado, todo joven que quiera hacer política, no puede descuidar su preparación, nunca jamás, porque ya hoy día ya las leyes son muy exigentes. Y es necesario. Y el MAP te va a decir, algo. Mira, bueno, no cumple con el perfil. Exacto, aquí está la gente de ustedes, está el director del Ministerio de Administración Pública. Así mismo, deberíamos abrir los teléfonos. Bueno, Hugo, queremos iniciar esta conversación para que nos cuentes un poquito qué es eso de que el MAP es el órgano rector, cómo funciona la administración pública, cuáles son las prioridades que hay en materia de modernización gubernamental y cuál es el rol que juega el Ministerio de la Administración Pública en la modernización del Estado y sobre todo el antes y después de la administración pública en esta gestión. Bien, varias preguntas, ¿verdad? Sí, ahí vamos a tratar de el rol del órgano rector y en la modernización de la... Claro. Bueno, de entrada, miren, desde la llegada del ministro Sigmund Freud se ha establecido una prioridad, que es modernizar y convertir al gobierno dentro, digamos, de todo el ejercicio del tren gubernamental, que sea eficiente, pero vinculado muy directo a lo que tiene que ser los servicios públicos. ¿Qué pasa con la administración pública tradicional? Que nos enfocamos en los papeles, en los trámites y todo este tipo, digamos, de temas, pero no necesariamente eso llega y genera un impacto y cuando digo transformador, hablo de que
actualmente, como va la velocidad de la tecnología, como va la velocidad de los requerimientos, digamos, de los ciudadanos, tenemos que entender que cualquier movimiento que se haga en la administración pública es para impactar a la política pública, que obviamente se deriva, digamos, de manera positiva en lo que tiene que ser el servicio público. Cuando hablamos de modernización, a veces genera confusión, porque estamos pensando en una computadora, posiblemente, sin faltar al respeto, ¿verdad?, a los expertos de todo lo que tiene que ver con la transformación digital, o pensamos a veces un desarrollo de un software, pero la modernización entra incluso con las estructuras de las instituciones. Sí, claro. Entra con todo lo que tiene que ver con las reformas que están haciendo actualmente digamos, en el Estado. Y la modernización entra en la capacidad que tienen nuestros servidores públicos, porque a veces hablamos de la administración pública y es un poquito como abstracto. Cuando digo abstracto, es que piensan que son muros, son personas, al final, son servidores públicos que están prestando un servicio a través de todos los medios, digamos, que se tiene. Pero si vemos el Ministerio de Administración Pública y asimismo la política pública vinculada al gobierno eficiente, estamos hablando desde lo interno. El Ministerio de Administración Pública lo primero que ha dicho es que tiene que agilizar, tiene que dar el ejemplo en los servicios que presta. Por eso pasamos de 25 días laborables a 5 días laborables promedio para todo lo que tiene que ver el tema de las no gestiones. También... Repite ese dato. Las no gestiones. Las no gestiones, le explico. ¿Qué son las no gestiones? Correcto. Le echan la culpa al MAP cuando están parando los nombramientos. No, que estamos esperando al MAP. Es una buena pregunta. Claro, ¿Qué son las no gestiones? Le explico. Miren, las no gestiones tienen que ver directamente con el tema de las contrataciones, reajustes salariales y los nombramientos. Los nombramientos. Cualquier, lo que el día a día. Es que digamos, son diferentes movimientos. Claro, del día a día, digamos, de lo que pasa en el terreno gubernamental. Pero, ¿qué sucede? Y vamos a verlo desde el punto de vista del servicio público. Imagínense que mañana Joyce, en una intervención que tuvo con el gobierno, un gobierno europeo, por mencionar cualquier ejemplo, logra una donación. Logra una donación de 100 ambulancias aquí en la República Dominicana. De entrada, es un logro. Claro. ¿Por qué? Porque obviamente son unos activos importantes que entran para mejorar los servicios que nosotros ofrecemos. Claro. Por el tema de atención, ¿verdad?, al ciudadano. Pero eso lleva un equipo de personas que rondan por los 10 o 12 personas, o no recuerdo bien ahora mismo, personal que está vinculado a esa ambulancia para poder prestar el servicio. Pero imagínense entonces que ahora, para poder contratar una enfermera o de ese equipo técnico que está vinculado a esa ambulancia, los choferes, lo que sea, 60 días, 80 días para que puedan, digamos, generar la contratación o recibir una no gestión por el Ministerio de Administración Pública. Eso no es productivo. ¿Por qué? Porque genera una burocracia innecesaria en agilizar para que los ciudadanos puedan recibir un servicio, obviamente, digamos, de calidad. Entonces, ¿qué hizo el ministro Freund? Dijo, no, para yo poder predicar hacia afuera, yo tengo que arreglar todo lo que tiene que ver, digamos, adentro. Entonces, por eso le hablaba de esos 25 días promedio, que existía 30, 25 días promedio, pero pudiéramos tener 60 días, un promedio. Y actualmente se encuentra en 5 días, digamos, aproximado, donde se ha reducido de manera pronunciada. Por eso Elian hacía referencia de que muchas veces lo que podían decir, no, eso está en el MAP, o eso está esperando por el Ministerio de Administración Pública, pero eso ya obviamente quedó, digamos, a la historia. Saneado. Entonces nos dedicamos, terminamos de generar, digamos, mejoras de manera pronunciada en ese servicio, y pasamos a lo que es realmente importante, que es concentrarnos en lo que es misional de este ministerio. Mira, la verdad es que todo lo que se habla del Ministerio de Administración Pública es importante porque tiene que ver con la gran cantidad de servidores públicos que hay en nuestra administración y que nos atañe a todos. Nos encontramos ahora en un proceso de modernización y de transformación de la administración pública. Hace unos días hablábamos del Consejo de Ministros extendido, donde el presidente de la República habló sobre metas priorizadas. Claro.
cómo eso impacta la vida de los servidores públicos, de las instituciones, cómo eso nos devuelve la institucionalidad perdida en nuestro país y cómo también afecta a los servidores públicos y a los ciudadanos. Miren, de entrada me voy a volver un poquito con este tema de las metas prioritarias del gobierno. Si ustedes van, por ejemplo, prácticamente en la página número 90 del plan de gobierno del presidente, ustedes se van a encontrar con un capítulo que habla sobre la consolidación ¿de qué? Del monitoreo y la evaluación y la eficiencia, digamos, del gobierno. Claro. Donde en noviembre de 2024 él definió como prioritaria 10 metas, ¿verdad? Sí. Va desde la mortalidad infantil y va desde el gobierno eficiente y un sinnúmero de metas seguridad que están ciudadana. dentro, seguridad ciudadana, ¿verdad? Desarrollo y todo lo que tiene que ver, que él ha considerado y ha establecido como prioritario. Eso fue en noviembre de 2024. Ya para enero del 2025, el presidente, a través de un consejo de ministros, oficializó y estableció la evaluación del desempeño institucional como la herramienta para motorizar la política pública y motorizar las prioridades, digamos, que ha establecido en el gobierno. Entonces, eso al final derivó en un sinnúmero, digamos, de metas donde cada servidor público tiene vinculadas esas 10 metas prioritarias, digamos, del gobierno. Me escribe un amigo, Hugo, que te pregunte lo siguiente. Por favor. Que te pregunte lo siguiente. Bueno. ¿Qué es un empleado de carrera administrativa? Es decir, ¿se puede cancelar, se puede prescindir sí o no de un empleado que sea de la carrera administrativa? ¿Por qué entonces te manda a preguntar eso? ¿Por qué te manda a preguntar eso? Sucede que para nadie es un secreto que la mayoría de los empleos públicos están vinculados a ciertos sectores políticos, es decir, a miembros de los partidos políticos. Eso no es un secreto para absolutamente nadie. Sucede que si mañana yo soy director de una institución y me encuentro con una cantidad de personas que son de carrera administrativa, pero realmente yo sé y estoy claro de que corresponden, por ejemplo, a otro partido político, quizás no les confío su trabajo porque no pudieran, entiendo que no van a ser eficientes para que la gestión de este gobierno, por ejemplo, quede bien. Entonces, ¿se puede prescindir de un empleado que esté dentro de la supuesta carrera administrativa? Bueno, obviamente están las leyes ahí, existen, digamos, las condiciones por las cuales un servidor de carrera puede ser desvinculado, ¿verdad? Digamos, de su posición. Sin embargo, lo que se vuelve un poco tedioso, ¿verdad? En todo este proceso, y quizás por ahí viene la pregunta de tu amigo, va muy orientado a la pregunta de Joyce, y voy a conectarle para darle la respuesta. Si nosotros no tenemos claro cuáles son las prioridades que tiene el gobierno y eso no se vincula de manera instrumental en la evaluación de cada uno de los servidores, al final tú vas a tener un servidor público que va a estar cumpliendo con una serie de papeles, ¿verdad? De cumplir trámites, sin embargo no va a generar ningún tipo de resultado al ciudadano. Claro. Entonces, las leyes están escritas, ¿verdad? Y digamos, esas son las reglas del juego, obviamente vigentes. Hasta ahora, ¿verdad? Porque se está hablando de una... Hay una reforma que el ministro, me parece que también lo abordó aquí cuando vino, conversó sobre ese tema, donde pone de manera más clara y deja un poco las ambigüedades de cómo permanece un servidor público de carrera, ¿verdad? Si usted es un servidor de carrera, y no importa que sea de carrera o no, de cualquier tipo de, digamos, de tipo de servidor público que usted es, y usted no necesariamente está generando los resultados que esté esperando la ciudadanía y las atribuciones, digamos, del cargo, pues obviamente se flexibilizan, digamos, esos canales, o más bien se transparentan y se quedan mucho más claros los medios para poder, digamos, hacerlo. Mira, Hugo, vámonos a nuestra primera pausa. Luego de la pausa, quiero que hablemos sobre esta reforma a la ley de función pública, la 4108, que contempla, qué nuevo podemos encontrar en ella, de lo que estuvimos hablando también con Sigmund Freud en su momento. Pero para que nos amplíe de por dónde vamos, qué tan cerca estamos de tener una nueva ley y que ampliemos un poco más también el tema de las metas priorizadas y cómo la nueva EDI, que es lo que conocemos, viene también a tener un papel protagonista en todo eso. Excelente. Vámonos a una pausa y volvemos con más. Esto es Tribuna de la Verdad. De regreso en Tribuna de la Verdad y continuamos hablando. Estamos en el aire.
estamos en el aire, recuérdenlo ustedes, los secretos para afuera del aire. Estamos hablando con el doctor Hugo Guzmán, asesor del Ministerio de Administración Pública, del despacho del ministro de Administración Pública, el señor Sigmund Freud. Y bueno, antes de la pausa hablábamos sobre las metas priorizadas y hablábamos de la reforma a la ley 4108. ¿Cuándo por fin vamos a contar con la nueva ley? ¿Qué nuevo trae esta ley en beneficio de los servidores públicos? ¿A qué nivel está? Si está, por ejemplo, ya en el Congreso. Está en el Congreso, si está en fase de revisión, es decir, ¿qué se está haciendo en ese sentido? A mí me hablaron de unas fechas fatales ya. ¿Y por qué hubo que modificarla? Es decir, ¿qué de malo tenía o qué necesitaba modernizarse? Porque muy bien, podemos decir que una ley del 2008, 4108, es una ley relativamente joven. No tan vieja. Y me imagino que esto viene básicamente a un ordenamiento de los procesos y criterios comunes entre el Estado y las demás instituciones. Si nos puede hablar un poquito de eso. Una lluvia de preguntas. Sí, todo conectado. Me imagino esas resistencias Hugo hoy ha levantado pasiones aquí. Bueno, mira, de entrada con el tema de la reforma la próxima semana, ya el ministro, como dice Joyce, ha dado una fecha finita, ¿verdad? Con todo este proceso. Obviamente son procesos que son revisiones y esto borrador ya para remitirlo ya, digamos, al Congreso en la próxima semana, conlleva mucho consenso, mucho diálogo, mucho análisis, porque estamos hablando de que impacta más de 500,000 servidores públicos cualquier cambio y hay que ser muy responsable con lo que se haga, claro, digamos, o cualquier modificación y entender y hacer un análisis, ¿verdad?, de esta normativa para buscar la forma de que sea lo más coherente. Pero yo estoy de acuerdo y ustedes se preguntarán, ven acá, 2008. Si ustedes se van a las leyes del 2000 al 2010, ustedes se van a encontrar algo en común, que el enfoque es muy orientado a control, centralización, control. No estoy diciendo que sea bueno ni malo, era quizá obviamente lo que se necesitaba obviamente en ese momento y conocemos, ¿verdad? No tenemos que entrar en esos niveles posiblemente de detalles, pero es muy orientada al tema del control, inclusive lo de compras, el tema de la ley de función pública, y ya la Contraloría, pero ya que ustedes se van encontrando, ya en el 2012, cuando entra la ley orgánica de administración pública, ya vamos encontrando temas más importantes, o no más importantes, quizás más vinculados a lo que se requiere ahora, que es enfoque a resultados. Entonces, también el enfoque a resultado un poquito abstracto a veces, porque pensamos enfoque a resultado, pero ¿qué enfoque a resultado? ¿Y cuáles resultados? ¿Y cuáles resultados? ¿Y quién define los resultados? ¿Y cómo se definen? ¿Y cómo lo divulgamos el tema de los resultados? ¿Y en qué tiempo hay que dar los resultados? ¿Y en qué tiempo? Porque ya los ciudadanos al final entienden que ya los resultados están tarde. Bien, entonces, ¿qué? Y no entienden, sino que obviamente se requiere mayor velocidad. Hay una deuda histórica. Sí. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? En la nueva evaluación del desempeño institucional, que es una política pública, vamos a decir, ya vamos a definirla como eso, y también una herramienta que ha definido el Ministerio de Administración Pública, y el ministro de Administración Pública la ha tomado y ya ha hecho 4 consejos de ministros que enseñan cómo van avanzando los números al presidente de la República. Es lo que busca conectar esa política pública y los servidores públicos. Bien, de manera ágil. Porque si nosotros estamos hablando de reducción de la mortalidad infantil, ¿qué es eso en las operaciones? O sea, cuando digo las operaciones me refiero en un hospital, ¿cuál proceso hay que hacer para eso? Se vincula ese tema. Eso hay que aterrizarlo. Claro. Entonces, la evaluación del desempeño institucional busca la manera de alejarnos un poquito de lo teórico, que no es malo, sino porque tiene un fundamento, ¿verdad? Digamos, de política pública, y llevarlo y conectarlo de manera ágil con esos más de 500,000 servidores públicos que tenemos en la administración pública. A mí me preocupa algo con el tema de algunas políticas públicas que se implementan y que pueden sonar, como tú dijiste, algo teórico, pero es práctico. Sí. Me consta, del ministro Sigmund Freud. Pero me preocupa que haya funcionarios que no entiendan esta visión del presidente, y me preocupa el hecho de que no lo entiendan traiga como resultado a que no lo cumplan. Sí. ¿Tú pudieras describir cuál es el proceso que hace el presidente Abinader, el MAP, el Consejo de Gobierno, claro,
para medir esos indicadores y para sancionar el incumplimiento de los mismos. Claro. Juégatela, Hugo. Bien, miren. De entrada, desde que el presidente lo definió como una prioridad, eso conllevó que el promedio, ¿verdad? Porque una metodología que es nueva, que nosotros estamos en proceso de mejora continua de la misma, pero de entrada prácticamente se disparó 25 puntos por encima de lo como estaba el promedio en su momento. Son 45 instituciones priorizadas que se están monitoreando. Esas 45 representan el 100% de la política prioritaria del presidente, el 70 y pico de la nómina pública, ¿verdad? Y aproximadamente el 72% del presupuesto gubernamental. Donde tú estás diciendo que ese 45 instituciones son las que conglomeran prácticamente y están movilizando la política pública prioritaria del gobierno. Entonces nosotros le llamamos a algo, le llamamos impulso estratégico, ¿verdad? Quizás no llamamos sanciones porque están las leyes y ahí están para aplicarla. Pero estos impulsos estratégicos están compuestos por varias cosas. Uno, un ranking donde está la sana competencia. Hace unos días publicamos el top 10 de las instituciones con mejor desempeño. Eso da orgullo como servidor público, donde tú te ves de todo el esfuerzo que tú has realizado, como tú te ves prácticamente en una publicación. Bien, que ha hecho por el ministro Simón Freud, bajado. Por los 10 que están en el top 10. Y por cierto, que nos lleva un reto a nosotros estamos en el primer lugar, porque el ministro dice, yo no me voy a parar en ningún espacio donde realmente yo no dé el ejemplo. Sí, porque el MAP no brillaba por ser de los ministerios más queridos. Bueno, no. Entonces, eso ha ido cambiando. Claro, lo segundo es que conlleva una asistencia técnica especializada y priorizada. El ministro ha dispuesto un equipo técnico del Ministerio de Administración Pública que hace 45 instituciones, desde que levanten el teléfono y pidan una asistencia técnica. Cuando digo levantar el teléfono, ¿verdad? Obviamente. ¿Cómo se llena este indicador? ¿Qué es lo que hay que hacer? Ese acompañamiento. Y exactamente. Y nosotros le damos esa asistencia técnica. Lo otro es, y voy con ahí que quizás lo que más le llega a los funcionarios, ¿verdad? Ese Consejo de Ministros donde se presentan esos avances de esos resultados. Y donde dicen quién está bien, quién no está necesariamente, necesita posiblemente mejorar. Y otro componente que también fue, que ahí se la jugó el ministro de Administración Pública, Simón Freud, es que modificó la resolución de incentivos por cumplimiento de indicadores, donde colocó que el requerimiento ahora es la evaluación del desempeño institucional. Pasó de que antes se entregaban los incentivos por un solo indicador, que es por el SISMA Gestión Pública, ahora pasó a 12 indicadores, donde están compuestos por la Contraloría, 12 indicadores que tienen subindicadores, estamos hablando de más de 300, digamos, indicadores. Sí. Exactamente, donde ahora tú tienes que lograr reducir la mortalidad infantil para tú cobrar ese incentivo. O sea, ese incentivo, el que no logra los indicadores no le pagan el incentivo. Exactamente. Como institución, y eso afecta de manera directa a los servidores públicos también. O sea, tenemos que esforzarnos todos para que entonces esa institución el famoso bono pueda brillar. Sí. El no famoso se paga bono. si no se cumple el incentivo. Exactamente. Si no se llega cumple, indicador, perdón. Exactamente. ¿Y cuál es la calificación mínima para? Nosotros pusimos en este caso una gradualidad. El primer año, que fue para el 2025, por un cambio drástico de un solo indicador a 2 indicadores, más los 300 indicadores, ¿verdad?, que están por debajo de ellos, de un 70 puntos mínimo. Este año ya sube a 75 y en el 2027 se coloca en 80, lo mínimo para poder hacer este indicador hacia la historia, digamos, hacia el futuro. Una pregunta referente a estos indicadores, ¿cómo se han transformado? ¿Cómo eran antes estos indicadores y cómo de alguna manera recientemente se ha hablado de la carta de servicios? Sí, ¿Me puede contar un poquito más sobre eso y cómo impacta directamente a la modernización del Estado? Claro, mira, cuando te hablaba de cómo se componían todos estos indicadores y se hablaba del tema de la política pública y el impacto digamos, al ciudadano, en la EDI, o la evaluación del desempeño institucional, 40 puntos tiene un peso el tema de resultados. Bien, y progresivamente se va a ir, digamos, incrementando. Se está hablando de unos nuevos indicadores que se van a incluir vinculados a eso. Entonces, en el caso de la carta de servicio que se modifica este año, se hizo en diciembre del 2025, se hizo y se aprobó esta carta de servicio. ¿Qué estaba pasando? Las instituciones con la carta de servicio podían, y la metodología lo contemplaba así. Era la carta compromiso anteriormente. Era la carta compromiso y ahora se llama carta compromiso al ciudadano, ahora se llama carta de servicio, ¿verdad?
¿Qué sucedía? Que los trámites, usted tenía 10 trámites y realmente lo que tú pudiste fortalecer fueron 5 de estos, tú ibas comprometiendo digamos, estos servicios hasta que los demás, los otros 5, tú siguieras madurándolo y cumpliendo con la metodología y al final pudieras realmente pasar a poder comprometerlo. ¿Qué sucede? Que eso puede ser bueno y malo. Porque dentro de esos 5, posiblemente, que todavía no están comprometidos, son los que le interesa al ciudadano. Los fundamentales. Entonces, al final, ahora esta nueva, digamos, metodología y el ministro, digamos, ha promovido, ¿verdad? Y logró que se autorizara, digamos, o se creara este nuevo decreto, ¿verdad? Que derogaba unos artículos del anterior. Pues entonces ahora la carta de servicio tiene que incluir cada uno de los servicios que son prioritarios para el ciudadano. Es como que, imagínense usted fuera a un hospital, estoy exagerando obviamente con el ejemplo, fuera a un centro hospitalario y lo que te tengan comprometido es sacar una copia o un duplicado de una placa, digamos, de que tú te hayas hecho. Okay. Obviamente estoy guardando la distancia en el ejemplo, porque no es así, pero prácticamente lo que es importante es la atención al ciudadano. Hugo, a veces vemos en los medios de comunicación críticas muy fuertes a compras de alimentos para los empleados. Sí. Entonces, yo estuve indagando en un momento determinado, ¿no? Que el Ministerio de Administración Pública establece eso como un incentivo. Si yo quiero que tú expliques aquí esa parte, es decir, ¿por qué tienen las instituciones que lo hacen comprar el almuerzo de empleados, cuando algunos, por ejemplo, sí. Se compran inclusive almuerzos? Yo conozco instituciones que compran almuerzos por la totalidad de los empleados. ¿Cómo? Entonces eso deja mucho a veces que decir. Entonces dice que el Ministerio de Administración Pública contempla eso. Bien, de entrada hay que ver cada uno de los sectores, ¿verdad? Porque hay casos y hay casos del cual realmente todo se esté, digamos, aplicando. De entrada, obviamente las instituciones tratan, de los incumbentes, tratan de ir buscando algunas, digamos, adecuaciones para ir reteniendo el talento que van teniendo, digamos, dentro de sus instituciones, y pudiera posiblemente entrar por ahí. Tengo que analizar bien, digamos, ese caso, digamos, de manera puntual para darte una respuesta, quizá en otra entrevista. Y eso podría entrar incluso dentro del presupuesto de cada institución, de si se planifican para eso. Yo lo que creo es que sí, que el MAP como órgano rector, que por mucho tiempo se dijo, el MAP es el órgano rector, pero ahora que se le aprieta la cuerda un poquito a las instituciones del Estado con esta nueva metodología de la evaluación de desempeño institucional, donde tú tienes que mostrar resultados y satisfacción de los ciudadanos de esas instituciones para que tú puedas ver beneficio, no di que por carita, sino por resultados. Y qué bueno que así sea. En cuanto a esas metas priorizadas que hablábamos al principio, me interesa mucho lo que tiene que ver con seguridad ciudadana. ¿Cómo se hará? ¿Cómo se va a medir? ¿Cómo se va a monitorear? Sabemos que hay unos estándares internacionales que son los que miden que si las tasas de homicidio, que si las tasas de atracos, de secuestro, o sea, todo eso. ¿Cómo se va a medir aquí en la República Dominicana? ¿Cómo se va a monitorear? ¿Y dónde entra entonces la administración pública en todo esto? Bien, desde el aspecto, obviamente, el rector de ese tema y está liderando muy bien la ministra Faride, que está llevando a cabo. Tenemos, digamos, número histórico, ¿verdad? Vinculado a la tasa de, ¿verdad? Digamos, de homicidios, todos esos temas. Nosotros desde el Ministerio de Administración Pública hemos hecho una colaboración con el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de la Presidencia, la Dirección General de la Policía Nacional, donde estamos aportando nuestro granito de arena dentro de nuestro expertise técnico. Ya estamos en proceso ya de validación de una nueva metodología, de un nuevo sistema de monitoreo que se llama SISMAP Seguridad Ciudadana, donde se va a estar monitoreando las estaciones policiales y obviamente alimentado de todos esos estándares que está definiendo el gran proyecto que ha liderado el presidente de la reforma policial, y donde un ciudadano va a poder conocer cuál es el comportamiento de esas estaciones, digamos, policiales. Recuerden que cuando hablamos cuando hablamos de la teoría que hablábamos al inicio,
y a veces como que las cosas que están en los papeles y cómo se vuelven en la práctica del día a día. Sí. Hablamos de lo que se llama el punto de entrega de política pública. Son 3 fundamentales: la educación, que tu hijo vaya a un centro educativo, lo atiendan bien, la alimentación bien, la calidad educativa sea buena, ¿verdad? Asequible, competitiva, ¿verdad? Con un currículum actualizado, y que la infraestructura cumpla con unos estándares establecidos. Lo segundo es el tema de seguridad. Si dado caso, lamentablemente pasa cualquier situación, que tú vayas a una estación policial donde cual te atiendan bajo un protocolo de atención en el cual tenga una infraestructura adecuada y tú te sientas cómodo como ciudadano para poder tú, digamos, recibir ese servicio. Y así mismo pasa con el tema de los centros hospitalarios. Por eso, y con esto se conecta el gran aporte que se ha hecho desde el Ministerio de Administración Pública, ya el DECISMA Salud está corriendo. Actualmente tú puedes entrar y ver el desempeño de un centro hospitalario. El DECISMA, de hecho, se realizan premiaciones, claro, se ha hecho a los centros hospitalarios. Claro. Incluso en el caso de los centros educativos ya tenemos una plataforma. Todavía estamos en fase de haciendo algunos ajustes, pero se han hecho mediciones. Al final, con ese del SISMAP Educación, lo que se quiere es que en algún momento tú como padre sepa cómo está el desempeño donde está estudiando tu hijo, que se pasa prácticamente parte de la mañana y lo que están en jornada extendida, ¿verdad? Hasta la tarde. Eso está bien, y yo entiendo que tú tienes que hacer es decir, un recorrido por todos los medios de comunicación para hablar de eso, porque el ciudadano debe de conocer esa parte tan importante que está desarrollando el Ministerio de Administración Pública. Es decir, están monitoreando la calidad de la educación y así los servicios en las diferentes instituciones. La verdad que yo felicito eso y lo veo. Y se ha convertido en una sana competencia todo lo que tiene que ver con el SISMAP, y ni tan sana a veces. Yo veo la gente fronteándose uno con otro. No, que yo tengo 90 puntos, no, pero yo tengo 95. Y la verdad es que ese tipo de monitoreo que se hace desde el MAP como acompañamiento, pero la verdad es que el gran ganador es el ciudadano dominicano. Cuando tú vas a un hospital, la gente habla del Ney Arias Lora, señores, y dice que es mejor que una clínica. Y no lo digo yo, lo dice la gente que lo visita de manera recurrente. Que deja lo privado para ir allá. Exactamente. Entonces, que eso se extrapole, o que uno pueda ver lo mismo en una escuela pública, que uno pueda ver lo mismo en un destacamento policial, donde tú llegues y hay una gente con una computadora que te tome tu denuncia. O sea, que todo eso sea monitoreado por el Ministerio de Administración Pública, que forme parte de esas metas que se ha trazado el presidente. La verdad es que es encomiable. Ojalá que esto pueda surtir efecto. Y bueno, quiero que luego de las preguntas de los chicos hablemos también del medio ambiente. Eileen. Bien, Hugo, quiero hablar un poco acerca del enfoque municipal y los gobiernos locales, el SISMAP municipal. Eso es muy raro. ¿Cuál es la visión que hay? Yo siempre que tengo la oportunidad hablo de la toma de decisiones basada en evidencia, de convertir y transformar los indicadores, pero quisiéramos saber cuál es la visión, cuál es el gran reto, porque nosotros como municipio, vamos a decirlo, no tenemos los mismos beneficios que el gobierno central cuando hay algún tipo de incentivo. Entonces queremos saber cuál es su visión, a sabiendas también de algunos proyectos que quizás están en carpeta, y quiero saber la gran pregunta: ¿cuál es el alcance del Ministerio de la Administración Pública con los gobiernos locales y cómo articula directamente con la Liga Municipal Dominicana? ¿Hasta dónde podemos llegar? Bien, mira, con el tema municipal, de entrada el presidente de la República lo han declarado en la Liga Municipal como municipalista, ¿verdad? Sí. Juan Pablo Duarte dijo que la municipalidad es el primer poder del Estado. Así mismo es. A propósito de lo que hablábamos a inicio del programa. Claro, inclusive con el tema de los incentivos, en el caso de los gobiernos locales no le ha ido tan mal, porque recuérdate que en el caso se hizo el presidente hace prácticamente unos años dispuso de unos recursos para generar esa motivación y para transformar de manera acelerada, digamos, a través de todos los sistemas de indicadores que nosotros tenemos, obviamente el comportamiento y, vamos a decir, el fortalecimiento de los gobiernos locales. En el caso de esto de los gobiernos locales, yo he visto transformarse muchos de ellos. Uno de los ejemplos que son palpables y que también genera, digamos, mucha alegría es el caso, por ejemplo, de Bánica.
Nosotros tuvimos la oportunidad de... La señora Gisela ya. Claro, tuvimos la oportunidad de invitarla a ella... Vi ese testimonio. Muy buena. Tuvimos la oportunidad de invitarla a un evento que tuvimos allá en el Ministerio de Administración Pública. Ella explicó cómo los sistemas de monitoreo, el sistema municipal, transformó la gestión de su, digamos, de su alcaldía. Entonces, yo creo que la visión está clara. Lo que yo sí entiendo que invito a los ciudadanos a tener ese control social sobre estos números. Es pública la información. Claro. Entren y miren a ver cómo van, digamos, claramente. O sea, digan qué es lo que pasa. Y frecuencias, si es verdad que ustedes se sienten satisfechos con el indicador que dice si cumple o no con las rutas y frecuencias. Claro. Sean veedores. Y se ha demostrado, miren, que los gobiernos locales, si los retan, y cuando lo digo retan no en el mal sentido, sino desde el punto de vista de competencia, son personas que demuestran y que están comprometidos por mejorar, digamos, su territorio. Entonces, sé que hay retos todavía que tenemos que ir, digamos, superando desde el punto de vista de los gobiernos locales, pero la Liga Municipal, FEDOMO, FEDODIN, hemos hecho un trabajo, digamos, articulado, y quiero reconocer que los gobiernos locales no están obligados a estar en el SISMAP municipal, es un tema voluntario, porque como tienen autonomía constitucional, claro, entonces ellos de manera totalmente voluntaria han accedido como buena práctica, y nosotros hemos logrado adelantar el monitoreo de estos gobiernos locales y tenemos el 100% de los gobiernos locales dentro del SISMAP municipal, adelantando según las proyecciones casi al 2028, porque se van entrando por grupitos, iba entrando, nosotros entramos todos y muchos de ellos se han beneficiado incluso de los incentivos que están disponibles para ellos. Doctor Hugo Bello Guzmán, asesor del ministro Sigmund Freud y director de evaluación de la gestión institucional. Bueno, estamos arribando a los últimos minutos del programa, pero no quisiera que usted se vaya sin aclararme algunas cosas. Primero, que nos explique lo del SISMAP, qué es y cuáles son las consecuencias positivas o negativas de quienes lo cumplen o no lo cumplen. Segundo, esos datos, indicadores de que usted ha hablado, cómo impactan esto en términos ya macro a la modernización del Estado que el presidente Luis Abinader quiere llevar a cabo. Y haciendo, también, ¿cuáles resistencias han encontrado ustedes en ese proceso de modernización? Y por último, usted como actor principal en este proceso junto a el liderazgo de Sigmund Freud y el liderazgo del presidente Luis Abinader, en unos años, ¿cómo usted cree que estaría la República Dominicana, el Estado Dominicano posicionado con todo esto que se está trabajando? Bien, mira, estos sistemas de monitoreo, al final, nosotros tuvimos hace como 2 años, 3 años, tuvimos una asesoría técnica financiado por la Unión Europea, donde nosotros tuvimos un acompañamiento de una chilena, ¿verdad? Amalia Lucena, y ella pasó por toda la región con estos temas de sistemas de monitoreo. Y ella nos comentaba de que lo que ha ido funcionando o no, va a depender obviamente del contexto, tiene que ver directamente con esa herramienta positiva y apreciativa que tú vas colocándolo a esto. Las sanciones, vuelvo y te digo, están escritas en la ley de función pública, en la ley de compra, en la de Contraloría, en cualquier desviación que se presente en uno de esos procesos. Ya no hay que hacer un reglamento nuevo, están escritas ahí cuáles son las sanciones que se presentan por incumplimiento, digamos, no del sistema de monitoreo per se, sino de cualquier de estos indicadores o del comportamiento, porque al final estos indicadores miden las normas que se están... El rendimiento, digamos, exactamente, todo. El rendimiento de estas normas. Pero el gran legado que estamos prácticamente dejando es tomar decisiones basadas en datos. El ministro ha decidido, y tampoco se lo permite, tomar decisiones que no tengan muy bien claro los números de cómo las cosas van a transformarse. Si nosotros pasamos y vemos los gráficos de algunos sistemas de monitoreo que son un poquito más antiguos, que es como por ejemplo el municipal, que fue como el 2015 me parece, y vamos viendo el gráfico del gobierno local, no están en el mismo lugar, han ido mejorando a su tiempo. Así sea gradual. Exactamente, a su tiempo, pero han ido avanzando poquito a poquito, y han ido, digamos, colocándose. Y yo creo que
y yendo también a tu pregunta de cómo tú te estás transformando y modernizando. Miren, desde el 2012, aquí existía la Estrategia Nacional de Desarrollo, lo que se llama, y dentro de ella están las políticas transversales. Ahí habla sobre el tema de género, el tema vinculante al medio ambiente, la pobreza extrema, y todo eso. Señores, no hace prácticamente 2 años que instalamos un sistema de monitoreo para potencializar el tema de las políticas transversales. La evaluación del desempeño institucional se contempló en la 4712, en la ley orgánica. Sí. No es hasta prácticamente el ministro Freund que ha venido y ha impulsado. Por eso se habla del 2012 y no se ha aplicado a la administración pública. Sí. Inclusive, habla de que se tiene que generar un informe del comportamiento de cómo va, digamos, el Estado. Entonces, ya para concluir, ¿cómo vemos al 2028, digamos, el comportamiento digamos, el Estado? ¿A qué le llamamos esa modernización? Vemos mejor calidad de vida para la gente, ya están instalados. Todas las políticas del presidente están instaladas en un sistema de monitoreo y simplemente tenemos que darle seguimiento y agilizar el cumplimiento, digamos, de la misma. Bueno, Hugo, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Quedó claro que el MAP, el Ministerio de Administración Pública, no es un cuco. Debe volver. Es amigo de los servidores públicos y que está trabajando en pos de eso que hablaba el presidente, de convertirse en un presidente transformador, de la modernización del Estado, de tener instituciones más robustas, más fuertes, dejar esta institucionalidad. Tenemos un gran ministro, Sigmund Freud más Mena, fortalecida definitivamente, con Sigmund Freud a la cabeza, que ha hecho un excelente trabajo en todo lo que tiene que ver con modernización y bueno, rodeándose de personas como Hugo. La verdad es que esto en buenas manos anda el pandero. Qué bueno que así sea y que continúen trabajando en pos de lo que los ciudadanos necesitan, porque más allá, y qué bueno que tú hablabas de los números y de lo teórico, más allá de los números fríos, hay que pensar en las personas. Claro. Y cómo cada día podemos impactar su vida hacia lo macro, hacia simplificación de trámites, evitar traslados innecesarios, evitar gastos innecesarios a nuestros ciudadanos. Y qué bueno que desde el Ministerio de Administración Pública se ha entendido lo importante de todo, de la modernización del Estado y de trabajar con eficiencia. Yo me imagino que tiene mucho que ver con que el ministro Sigmund Freud es joven, un ministro joven. Muy capaz, es doctor y que en tiene, exactamente, y que tiene mucho conocimiento de administración pública, una persona que ha sido entendida durante gran parte de su vida en materia de administración pública, y eso ha dado el traste con estos resultados. Que continúen, que podamos seguir viendo otros resultados en beneficio no solo de los servidores públicos, sino también de la ciudadanía en general. Gracias por estar aquí. A sus órdenes. Doctor Hugo Guzmán Bello, gracias por estar con nosotros. La cita es mañana aquí en Tribuna de la Verdad a las 8 de la noche en esta poderosa plataforma de la Z101.